El siguiente capítulo cuenta con el apoyo de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y de Fundación Itaú Argentina. Año 2023. El futuro se dirime entre las pestes, las guerras, el caos económico y los dictadores. И все поставлены. Para empezar otra vez. El futuro Ya fue. El futuro se dirime entre escuchar o no escuchar. BSO, Banda Sonora Original. Temporada 2023. Somos cine. Charlie Goat Sir. Somos voces. And you will know my name is the Lord. Somos experiencias. Can you fly, Bobby? Somos 10 años al aire. Remember. Diego Cirulo. ¿En qué te has convertido, Daniel, digamos, no? Fabio Villalba. Si lo encontraste más barato en otro lado, traenos el ticket y te devolvemos la diferencia. Te llevarán por el buen camino. He tenido mucho miedo al quedarme sola. Todo me parecía muy grande y yo me sentía pequeña y rara. BSO, temporada 2023. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Escuchanos, léenos, acompáñanos. Siempre por www.bsoradio.com.ar, Spotify y aledaños. BSO. Un gesto políticamente correcto que se manda a la parte. Yeah. You must remember this. A kiss is still a kiss. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original en esta temporada 2023. Empezó el año, este año picante, este año de elecciones en la Argentina, de que va y de que viene, de que todo es inflación y lo nuestro también porque seguimos sumando capítulos. Nuestro precio sube. Lo nuestro es una inflación buena. Claro, es una inflación benévola. ¿Vieron que está el colesterol malo y el colesterol bueno? Exactamente. El que está a mi lado es un queridísimo amigo. ¿Vieron cuando usted se arma la figura de la persona que ve todas las películas, que es un cinéfilo? Yo siempre lo digo cada vez que viene. Salvador Savarese. ¿Qué hace? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo anda mi amigo? ¿Qué hace desde no sé cuánto hace ya, desde antes de la pandemia que no te veía, o en algún momento, en algún cumpleaños te vi, no me acuerdo. O nos hemos visto vía Zoom. Es posible, claro, es posible. Nos habíamos visto vía Zoom. Sí. Creo que revisitando otra vieja, me cuesta decir vieja, pero alguna gloria del pasado, un pasado muy presente. En aquel momento había sido... Sí, nos habíamos metido con Sunset Boulevard. Exactamente. Ya estamos hablando del 2021, Savarese. Imagínese. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo creo que cuando me conocí con Savarese no teníamos canas. Así que imagínese. Exactamente. Cómo pasan y pasan los años. Como según pasan los años. Exactamente. Que dice esta canción que es tan famosa que es, yo les diría a esta altura, universal. Y que es parte de la banda sonora de la película de la que vamos a hablar hoy, que básicamente, era una necesidad del año pasado porque fue el estreno en Estados Unidos, pero como evidentemente todos tenemos nuestros tiempos y nuestras desavenencias, sobre todo a fin de año, Salva me dice, no llego, y yo le digo, yo tampoco, entonces vamos a esperar un poquito. Y me dice, mira, te tengo una sorpresa, en el 43 se estrenó. Exactamente, porque la película en realidad tuvo un estreno más limitado a fin de 1942, pero, y después te voy a comentar un poco por qué, el estreno a nivel nacional, igualmente los estrenos a nivel nacional en aquel momento de la década de 40 eran un poco más restringidos a lo que uno diría el estreno nacional, claro, total. De estas épocas, se hizo a principios del año 1943. Cuando uno supo eso, dije, todavía califica. Claro, estamos. Celebramos el estreno, los 80 años del estreno en Argentina. Puede ser también, ¿no? Exactamente. Hay muy pocas, yo les diría, muy pocas obras, muy pocas escenas de película, o películas, o algún gesto de alguna película que quedan in eternum. ¿Sí? Hoy a un pibe de 20 años le decís Casablanca y sabe de lo que estás hablando.
y hasta te puede decir alguna de las frases, o incluso puede escuchar a As Time Goes By. Exacto. Y decir, conozco la canción, ¿no? Claro, Casablanca. Nos vamos a remontar entonces a 1942. A ver, algo que también charlamos varias veces con Salva, porque generalmente Salva viene para hablar de clásicos, ¿no? Uno encuentra el partener perfecto para hablar del cine clásico. Hemos hablado de Ford, hemos hablado de Billy Wilder, bueno, un montón de monstruos, pero nos han tocado en varias oportunidades un lapso de años que son lapsos muy importantes para la humanidad, porque son los lapsos de la guerra, o sea, los años de la guerra, pero que son años fundamentales en Hollywood, ¿sí? Exactamente, porque en el caso particular de Casablanca, estamos hablando ya de un sistema de estudios totalmente consolidado. Sí, total. Consolidado con las tres patas, que son la verticalidad de la producción, distribución y exhibición cinematográfica, o en el sistema de estudios. Ya dejó de ser Hollywoodland para ser Hollywood, digamos. Exactamente, con los géneros que son diversas constantes narrativas que ayudaban a definir las expectativas con las que el público se iba a enfrentar a una película. Claro. Y por otra parte con el Star System. Claro. Y sí. Que configuraba diversos tipos de diferentes tipos humanos para ciertos actores. De la misma manera que el espectador iba a ver una de tal actor porque sabía con qué tipo de acciones y de reacciones se iba a encontrar. Exactamente. Pensemos que el sonoro tenía un poquito más de 10 años, más o menos. Sí. Estamos con un sistema de estrellas súper establecido. Y Estados Unidos está en el... Porque justo cuando se filma esta película, que es en el 41, si no recuerdo mal. Se filma a mediados del 42. Pero claro, el proyecto comienza un poco a ser craneado a fines del 41. En realidad hay un tema, vamos un poco más atrás. Sí. La productora de el estudio que parte esta película es los Warner Brothers. Sí. Y los hermanos Warner, el apellido de ellos era Wonsal. Eran judíos. Igual Warner judío, también suena judío. Sí, pero judío, pero creo que lo tomamos después de saber que era. Decimos que los Warner suena judío después de saber que ellos eran judíos. Claro. Wonsal ya es un apellido. Y ellos estuvieron desde siempre muy preocupados con el ascenso del nazismo y fueron los primeros que hicieron películas antinazis o películas que hablaban del peligro cada vez más presente del nazismo en un momento donde la política pública y la política de la población de Estados Unidos era totalmente aislacionista, es decir, un tema europeo. Estamos en la presidencia de Roosevelt, si no recuerdo mal. Exactamente, se está saliendo de la muy a duras penas de la Gran Guerra, de la Gran Depresión. Claro, el 29. De la Gran Depresión, toda la década del 30. Bueno, ahí viene el ascenso de Rockefeller, viene todo el primer crecimiento de los Estados Unidos, digamos, ¿no? Y la verdad es que en ese momento, uno, nutriéndose un poco de documentales, sabe que la población de Estados Unidos no quería saber nada con la Segunda Guerra Mundial. No querían saber nada. Y Roosevelt tampoco, digamos, ¿no? En principio. Exactamente, pero hubo voces que se distinguieron. Bueno, más allá de los hermanos Warner, de la Warner Brothers, estaba también Chaplin. Carlitos Chaplin con El Gran Dictador, que estaba hecho en una época donde realmente era un acto de... En su momento, cuando presentó El Gran Dictador, Fernando Martín Peña dijo era como una especie de coraje cívico. Y realmente lo que es esa palabra de coraje cívico se va a aplicar mucho y lo vamos a ver ahora en el transcurso cuando hablemos de la película, en el caso de Casablanca. Casablanca un poco surge por una obra de teatro que se llama Everybody Comes to Rick's, que es una obra de teatro que nunca se puso, que hasta ese momento nunca se había puesto en escena. Y que fue
que fue inspirada a los autores de la obra. Las inspiró porque hicieron un viaje a Austria en el año 1938, en la época cerca de lo que es el perdón mi alemán, pero es el Anschluss, que es la unificación de Alemania con Austria, y fueron testigos directos de lo que era el nazismo. Fue la primera anexión que hace Alemania previo a empezar con Checoslovaquia, con Polonia y lo que vino después en el 39. Y que fue una anexión producto de una anexión, podríamos decir, en un sentido perverso, democrática, porque fue producto de un plebiscito donde dijeron, sí, bueno, señores, pero ahí fueron directos testigos de lo que era el nazismo, y una de las razones de esa obra de teatro fue justamente crear conciencia sobre los peligros sí, y pensemos, ¿no? 39, 40, 41, en donde de repente grandes directores o aparecen grandes películas que lejos están del espíritu pasatista, ¿no? Para distraer al americano, sino que para ponerlo a pensar, para ponerlo en problemas. Digo, pienso en La Diligencia, pienso en Casablanca, pienso en Citizen Kane, que viene un poquito después, pienso en Viñas de Ira. Digo, estamos hablando de películas con una carga simbólica muy fuerte para la época y de mucho impacto para el público, digamos, ¿no? Exacto, el tema es de que en ese momento, por eso Estados Unidos como si estaba recuperando de la depresión, de la Gran Depresión. Por eso está esa película tan resumen de lo que debió haber sido esa década para los norteamericanos, como fue Viñas de Ira. Total. Que bueno, era un eco lejano la Segunda Guerra, y por eso hubo una de a poco fue surgiendo los directores, especialmente muchos de los directores más que venían o de Europa o que tenían los parientes en Europa, que a los que les llegaba información de primera mano, fueron los primeros en alertar sobre el tema. Y bueno, en 1941 surge el episodio de Pearl Harbor, 8 de diciembre, y el 11 de diciembre Alemania le declara la guerra, de 1941 le declara la guerra a Estados Unidos. El eje se declara en guerra, claro. Es decir, ya no había ambigüedades. No. De hecho, ya Estados Unidos para esa época ya estaba apoyando a los aviones reales de Gran Bretaña. Ya para ese momento Alemania. Y le estaba dando vía Marina Mercante, le estaba dando material bélico, claro, a Rusia, vía apoyaba a Churchill. Hizo convenios de Lend-Lease, que eran una manera subterránea de darles material, material bélico. Es decir, estaba apoyando, había ya tomado 80 años después, prender la tele y ver que pasan cosas similares, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Los Exactamente. Estados Unidos. ¿Y en qué momento estaremos? Mejor ni pensarlo, Salva, ¿no? Cuando de repente te encontrás con información como que se cortan los tratados nucleares, empieza a haber una cosa muy, muy oscura. Parece que los ecos sobre todo de la Segunda Guerra Mundial no paran de seguir moviéndose, digamos, ¿no? De resonar en nuestros oídos, en nuestras retinas. Otra de las razones del aislacionismo norteamericano y muchas de las actitudes que de ninguna manera son justificables, pero muchas de las actitudes que tomaron ciertos países como Francia, fueron porque sufrieron tanto la primera guerra que había pasado 20 años antes, pero sufrieron con millones literalmente de muertos, inesperado, que hicieron cayeron en las peores bajezas para intentar evitar algo que de todas maneras fue peor. Siguió, sí, fue brutalmente peor. Pero hay algo interesante en la película que creo que también resume un poco lo que estamos contando ahora, que es que de alguna forma el arranque
de Casablanca es una suerte de News on the March, digamos, Exactamente, sí. Es un noticiero para los que lo conocen. Y es muy interesante antes del noticiero, la secuencia de títulos. Porque la secuencia de títulos es un mapa. Es un mapa y la música de la secuencia de títulos empieza con un tema exótico. Te da un aire de exotismo. Y después termina con la Marsellesa. La Marsellesa. En realidad engancha un tema. Parece que uno va a ver, no sé, una película estilo King Kong. Sí. Estilo Aventuras en la Selva. Y después termina con la Marsellesa. Y enseguida empieza esa especie de noticiero. Esa especie de noticiero donde muy objetivamente te comentan cómo era el camino de los refugiados que huían de la guerra. Dicho sea de paso, con una voz en off. El que armaba esos montajes, y está en títulos, era el querido Don Harry de Suso Siegel. Mira. Don Siegel fue responsable, junto con otras personas, pero años después, merced a su carrera de director, es el más reconocible, responsable de las secuencias de montaje, dicen montaje, montaje, ¿cómo se pronunciará eso? Las secuencias de montaje esas que mostraban en muy poco tiempo el paso de muchos años. Sí, la secuencia de montaje. En muy poco tiempo te mostraban acontecimientos muy importantes, estaba saliendo encadenándolo mediante generalmente fundido encadenado. Sí, totalmente. Se usaban secuencias documentales, se usaban secuencias de animación, tenían una libertad narrativa muy interesante en todo lo que es un sistema tan codificado como el de estudio. Muy plástico aparte, usando maquetas. Usando maquetas, esa maqueta del mundo gigante, del globo gigante, con las nubes, es maravilloso. Sí, fantástico. Es realmente maravilloso. Que de alguna manera, no tiene que ver estrictamente con la película, pero uno piensa en el simbolito de la RKO, digamos, ¿no? Con el mundo, esa maquetita. Exacto. ¿No? Tan artificial y a la vez tan efectiva, digamos, ¿no? Totalmente, o la Universal con el avioncito. Claro, digamos, todo hecho con cartoncitos, digamos, ¿no? Hoy que estamos en la era de los bits, por decir de alguna forma. Pero bueno, empieza como un noticiero y lo que me parece interesante primero era algo que podía llegar a ser habitual en el cine mainstream, esto de un comienzo en donde se te entregaba un panorama para después meterte en lo que sería el relato micro, digamos, ¿no? La historia que vamos a contar más pequeña en relación al contexto. Exactamente, porque aparte de otro tema, la Warner Brothers todos los estudios tenían tenían sus pequeñas constantes narrativas y genéricas. Entonces, en lo que las películas de la Warner Brothers solían ser del género realista con todas las salvedades que da el código Hays, el código de autocensura de Hollywood. Y también las directivas, es decir, una vez que surgió el código Hays, se cambia de productor general de, como si hiciera un productor general de contenido, es un productor general, que en ese momento se había ido Richard Zanuck, se fue a lo que después iba a ser los 20th Century Fox, y sube Hal Wallis. Hal Wallis le da una impronta más de, no tanto de películas de películas realistas con temas de la depresión, con temas económicos, sino de aventuras que surgen en las películas de las películas de Robin Hood y todas esas. Pero también Warner siempre mantuvo una cuota de películas realistas, y en esto es interesante porque Casablanca tiene una parte idealista, tiene una parte de aventuras, de la aventura, la aventura pura, del sentimiento puro, pero al mismo tiempo tiene un encaje realista que está dado por secuencias como esta. Sí, eso y partiendo de la base que el conflicto central de la película está puesto en un contexto, en ese mundo creado, en ese universo creado para la película, que está amalgamado, es un link directo con lo que estaba pasando en el momento. O sea, no había mucha vuelta, estábamos hablando casi de la realidad, por decir de alguna forma. Es que
justamente el estreno de Casablanca se da. Se hace un estreno limitado a fines de 1942. Ujú. Y los mismos productores, Selznick, por ejemplo, dice: lárguenla cuanto antes. Claro. Porque en diciembre de 1942 comienza la campaña africana, donde Estados Unidos y todos los países aliados se meten a través de África para meterse, y después a través de Italia meterse la entrada por Sicilia. la ofensiva, y se hace por esa zona, por la zona del Marruecos, por la zona de la Mauritania, que en ese momento eran protectorados ingleses, protectorados franceses, belgas, sí. belgas, etcétera. ¿Y qué pasa en enero de 1943? Se hace la conferencia de Roosevelt con Churchill. Stalin no había podido ir porque estaban en plena contraofensiva de Stalingrado. Claro, del asedio de Stalingrado. Exactamente, del asedio de Stalingrado. Entonces no pudo ir, pero fue una de las, no sé si la primera, pero sí de las primeras conferencias que hicieron los grandes popes de los aliados, en un contexto totalmente en ese momento no era totalmente no favorable. Totalmente desfavorable con todo el nazismo. Todavía no había sucedido Overlord, digamos. Exactamente. Bueno, ¿dónde tiene lugar esa conferencia? Esa conferencia donde otras cosas definen que no van a exigir menos al nazismo que la rendición incondicional. Uh-huh. Se hace en Casablanca, protectorado. Entonces dijeron: estrenémosla ya. La estrenan en enero y fue el éxito que después fue. O sea, es interesante cómo la película en todo momento va respondiendo a ciertos estímulos, por así decirlo, que le va dando el mismo día a día, la misma cotidianeidad. Sí. A ver, pónganse ustedes del otro lado, en la cabeza de la gente en 1941-42. La información que llegaba con delay. Todo. Digo, las radios, las imágenes en los cines, los News on the March, justamente. Las películas de propaganda que se iban armando documentales. Aquí hablamos de alguna de John Ford allá lejos de hace tiempo, con el amigo Salva, que estaba todo coordinado por Capra. Lo mismo del otro lado, digo, con la propaganda alemana, con la propaganda rusa. Bueno, digo, los tiempos eran muy distintos. Entonces, muchas veces ese tipo de ficciones lo que hacían era cimentar ciertos ideales, tratar de proponer, porque películas de guerra para esa época y heroicas vamos a encontrar unas cuantas, digamos, ¿no? O vinculadas con el tema bélico y la cuestión con los nazis. Ni hablar de los dibujitos de Disney y toda esa cuestión que también tenía que ver un poco con la propaganda antinazi o antieje, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Vamos a introducirnos como se introduce esa primera escena, ese noticiero. Nos vamos a introducir en Casablanca. Después me gustaría que me cuentes algunas menudencias. Yo sé que a vos te gustan las menudencias del equipo técnico, de quiénes fueron, de qué hicieron. Es que una de las cosas que quizás más contribuye a la magia de Casablanca es que, siendo una película totalmente de estudio, a tal punto de estar hecha totalmente adentro de un estudio, la única escena rodada en exteriores es la escena de la llegada del general Strasser, que parece una escena que baja del avión, baja del avión, que sí. Los planos y todo parece como una escena que años después se usaría en la Guerra de las Galaxias con la llegada de Darth Vader. Claro. Los soldados llegando, el avión bajando, él bajando de la escalerilla, los soldados caminando, incluso el tipo de plano, de ver a los planos muy generales con los soldados muy chiquitos, y un blanco y negro muy contrastado. Sí, esa escena de la llegada de día del avión, que es recibido por Renault, por el comandante. Por Renault, es la única que se hizo en exterior. El resto es ilusión absoluta, pero es esa ilusión que te permitía llegar a una verdad mucho más Totalmente. Esa Casablanca que ves en la hora 40 hace calor. Sí.
La gente suda. Hay un solazo. Tremendo, sí. Sí. No, sí. Yo creo que inclusive también eso la hace un poco tan clásica y la hace inmortal. No pensás en el artificio. No lo estás pensando nunca. Se suspende, digamos, la incredulidad y entras en ese lugar caluroso y conflictivo, corrupto, complejo, bueno, etcétera, ¿no? Que en 2 cuadras te arma una ciudad. Sí. En un cruce de calles te arma una ciudad. Sí, básicamente. Y porque en realidad sí, esa ilusión literalmente encerraba una verdad. Y la verdad era el cuerpo de los creadores, el ser de los creadores. Hal Wallis era el nombre de él era Aaron Blum Wolowitz. Más de judío no se judía, consigue. Familia judía. Él, si bien nació en Chicago, la información que recibía de la gente de su familia que estaba en Europa, la información que recibía incluso por su propia congregación, hacía que él estuviera particularmente preocupado por lo que podía pasar con el nazismo. Lo mismo Michael Curtiz. Húngaro era. Él era húngaro. Michael Curtiz, alias, depende de dónde fuera, porque o austrohúngaro. En Estados Unidos él era Michael Curtiz, pero en Alemania, donde él dirigió, él era Michael Kertész. Y en Hungría, que es donde él nació, en ese momento era Imperio Austrohúngaro, pero él dirigía con el nombre de Mihály Kertész. Ahora bien, su nombre de nacimiento era Mano Kaminer. Claro. Lo cambió porque sonaba mejor a efectos de nombres artísticos. Claro. Entonces lo fue adaptando según la cinematografía donde él estuviera dirigiendo. Mirá. Eso es muy importante porque esa capacidad de adaptarse también se nota sin haber visto sus películas anteriores, pero la capacidad de hacer cine realmente clásico, donde el plano que uno espera que va a estar en ese lugar está. Sí, Michael Curtiz, si uno se pone a pensar, le pueden gustar más o menos sus películas, digamos, pero el típico obrero del cine, digamos, ¿no? Obrero que le daba una cosa más. Claro. Las películas de él siempre saltan. Siempre estás ahí preocupado, siempre estás ahí saltando, siempre tienen un plus, siempre te preocupas por los personajes. Siempre hay algo, no es solamente una persona que dispone, sino que le da ese plus, ese regusto. Ángeles con cara sucia. Totalmente. Robin Hood. No es solamente mucho cine de aventura. Robin Hood no es tipos en calzas, digamos. Claro. Parafraseando a Mel Brooks. Son películas que están buenísimas. Sí, por supuesto. Uno las sigue viendo con alegría. Y entendiendo que en esa época el género se apreciaba muchísimo más que hoy, digamos, ¿no? El género, este género puro. Claro. No hay géneros puros, pero digo, en el sentido de vamos a ver una película de guerra y ir a disfrutarlo, o ver una película de un western, o ver un melodrama. Claro, digamos, él no era quizás un John Ford cuya voluntad poética lo sobrepasaba y sus películas, aparte de ser genéricas, en este caso western, sobrepasaban y eran de un lirismo y unas meditaciones profundísimas. Total. No era de ese estilo, no era un Howard Hawks cuyo vitalismo hacía que sus películas evadieran las limitaciones del género, manteniendo un ritmo más parecido a lo que sería la vida cotidiana. Pero él, dentro de los límites del género, era uno de los tipos totalmente era uno de los máximos narradores de Hollywood. Bueno, Mano Kaminer. Y el DF, quiero preguntar por el DF. El DF era Arthur Edison. Arthur Edison era uno de esos directores de fotografía que nacieron con el cine, de la misma manera que Michael Curtiz. La primera película de Michael Curtiz, Mihály Kertész en ese momento, sí, claro. Imperio Austrohúngaro, todavía no había empezado la Primera Guerra. Claro, estamos hablando de cine mudo primitivo.
1912. Claro, recién estaba el nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación faltaban 3 años. Sí. Michael Curtiz nació en 1886. Claro. Chaplin nació en 1889. Claro. John Ford nació en 1895. Estamos hablando de diferentes casi generaciones y maneras de ver el cine. Este es de los primitivos. Claro. Es de los primitivos, de los que realmente empezaron haciendo cine, inventando cómo hacer cine. Claro. Por eso te decía lo de los... el obrero de poner la mano sobre el material y hacer, digamos. De hecho, por ejemplo, un tipo que nació, pero por otra parte, un tipo que nació más o menos por la misma época, como Fritz Lang, sí, claro, empezó a hacer cine en 1919, ya estaba casi todo inventado. En 1912 no, el crecimiento del cine, el manejo de sus herramientas narrativas, de su sintaxis, crece de una manera casi como, aumenta de una manera logarítmica. Sí. Entonces realmente estaba en un momento donde había que inventar todo y había que despegar, encontrar una manera, si uno quería, de despegarse del teatro. Totalmente. Bueno, ahí están Bueno. todos esos primitivos junto con Porter, Méliès, etcétera, que son los que van buscando variantes, digamos. Bueno, Curtiz fue pasando por diferentes... De hecho, dirigió la primera película húngara. Ah, mira. Sí. Me estabas diciendo de Edison. Exacto, bueno, Edison. Edison también era un director de fotografía que empezó también a principios del cine mudo. Claro. A principios del cine mudo. De hecho, no iba a ser el director de fotografía de Casablanca, estuve leyendo ahí en las minutos. Iba a ser James Wong Howe. Un hijo de japoneses, si no me equivoco, hijo japoneses, que es uno de los más grandes mejores directores de fotografía de Hollywood. Los brillitos en los ojos. Los brillitos en los ojos, pero lo tuvieron que usar a Arthur Edelson, que Arthur Edelson también es un director de fotografía excelente, de esos tipos que enseguida te hacen también lindos brillitos en los os. Claro. Y quizás creo que con James Wong Howe, que las películas de Howe siempre eran más bueno, las que uno vio, pero son más contrastadas, son más contrastadas. Esta no es una película tan, si bien tiene sus contrastes, pero no es tan contrastada, hay muchos más tonos de gris. Quizás sería una película con más claroscuro de Casablanca. Claro, bueno, claro, pero vos fíjate que hay algunas escenas, sobre todo, hay una que siempre recuerdo que nos daban como ejemplo de puesta lumínica en la universidad, que es la escena en donde Rick está bebiendo porque vio nuevamente a Ilsa y pasan los seguidores de luz y le van cambiando la iluminación de la cara a él en plena oscuridad, digamos, exactamente, ¿no? Y bueno, también eso es usado en un momento en donde Rick tiene que guardar los salvoconductos que le había dejado Ugarte, Peter Lorre, y están tocando No Con Good, si no me equivoco, en el bar de él, y él espera a que pase el reflector y quede el lugar de vuelta en la semipenumbra que tenía ese bar en algunos casos, porque va variando la iluminación del bar según las necesidades narrativas. Por supuesto. Pasa ese reflector y aprovecha que queda todo en semipenumbra como para poner los salvoconductos en el piano las cartas de viaje, dicen. Las cartas de viaje, los salvoconductos. De tránsito. Aparte firmados por De Gaulle. O sea, De Gaulle no tenía validez en ese momento. O sea, para que ustedes se ubiquen, en esa época, Francia ocupada, y se la entendía en ese momento como la Francia de Vichy, que era la Francia pro-nazi, digamos, ¿no? Exactamente. En realidad, los alemanes habían ocupado el norte y parte del oeste de Francia. La famosa Blitzkrieg. Que la parte central, la parte sur y la parte oeste en realidad era como lo que quedaba de Francia, la Francia libre, pero en realidad era un régimen títere. Exactamente. Era un régimen títere sometido a los designios de los alemanes mediante un gobierno títere, cuyo
cuyo gobernante principal, jefe de estado, era el mariscal Pétain. Exactamente. Philippe Pétain, que había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial y fue usado solamente como una especie de... La sede central estaba en Vichy. Y estaba en la ciudad de Vichy, que era muy conocida en ese momento por su agua mineral. Exactamente. Sus aguas, la calidad de sus aguas minerales. El agüita Vichy viene de ahí, señora. En ese momento, decir agua de Vichy era como decir agua mineral. Claro, totalmente. Vos ahí me nombraste algunos de los integrantes del equipo técnico, el director. Por otra parte, eran tanto el director de fotografía, el productor Harvey Wallis, todos trabajaban dentro de la Warner, de la Warner Bros. Claro. Y es muy difícil hasta después del fin de la época de los estudios, 10 años más tarde, encontrar esos nombres por fuera de los estudios. Claro. Era como del núcleo duro, digamos, de los laburantes de adentro. Exactamente. Terminaba de hacer una película Curtis y otra. ya empezaba la otra. Sí, claro. Y a seguir Hacedores. Sí, pero hacían. Pensaba con respecto a esto, ¿no? Y también pensaba un poco en los actores, y si uno empieza ya a poner los nombres sobre la mesa y habla de Ingrid Bergman, que era una borrega, una novela que estaba apareciendo. Por otro lado tenemos obviamente a Humphrey Bogart, por el otro lado tenemos a Conrad Veidt, de distintas nacionalidades. Exactamente. También. De hecho, de los principales actores de Casablanca, solo 3 son norteamericanos. Claro. Humphrey Bogart, Sam, sí, señor. Dooley Wilson, y Joy Page, que hace de la chica búlgara, que era la hijastra de Jack Warner, el director, uno de los hermanos Warner. Enorme escena esa, Enorme escena, la chica búlgara que le va a pedir por favor a Rick que la ayude. Vos sabés que es muy interesante que se puede leer la obra, y la obra no es tan diferente de Casablanca. Claro. En su parte principal, y en realidad se basa más en la relación entre Rick y en ese momento Mary, y los chicos búlgaros, los personajes búlgaros forman como una especie de pares, como un espejo invertido de la relación de ellos dos. Claro. En eso se basa la... Bueno, es una película de parejas, pero quisiera llegar un poquito más adelante a eso. Bueno, podríamos hablar un poquito de que estamos hablando de estrellas. Claramente. Humphrey Bogart en ese momento estaba punto caramelo. Exacto. Esta película marca la consolidación de Bogart como estrella, sí, porque acá mezcla sus dos vertientes mezcla las dos vertientes de las primeras películas, porque él no hacía mucho que él era protagonista. Él había sido protagonista el año antes en High Sierra y en Sierra Alta y en El Halcón Maltés. Sí. Y por un lado, en el personaje de Rick en Casablanca junta estas dos vertientes. Por un lado, el personaje cínico, descreído, que ya vio todo, que ya está a la vuelta de todo, que es el Sam Spade del Halcón Maltés. El detective noir. Con el idealismo y ese existencialismo, esa vida que sabés que cuya historia viene una historia de fracasos y que va a seguir fracasando, que es el Roy Earl de High Sierra. Sí, señor. ¿Qué tienen en común estas tres películas? Casablanca, Sierra Alta y aparte de Humphrey Bogart. Todas producidas por Hal Wallis. Claro. Era el productor delegado de estos proyectos. Hay algo para verse. En el caso de Bergman... Los productores, perdón, pero los productores, por lo menos en la época clásica de Hollywood, tenían mucho que ver también con cómo se iban llevando las líneas, pongámoslo en este sentido, las líneas editoriales y la construcción de sentido entre películas, digamos, ¿no? Con distintos protagonistas, con distintos directores, cómo iban armando rama. La más famosa que siempre se menciona es la de Val Newton, pero hay un montón. Exactamente. De hecho, un lector de obras de teatro, un buscador de obras de teatro, de material posible de ser filmado, que vivía en Nueva York, supo de la obra de teatro, la vio, la comentó.
una lectora de uno de los personajes que se dedicaban a leer esas obras que habían sido recomendadas desde la otra costa, pero que estaba en Hollywood, dijo: esta obra tiene potencial. Hal Wallis la lee y Hal Wallis se pone enfrente del proyecto y se la da a los primeros guionistas, claro, que fueron los hermanos Epstein. Cuando ve que hay partes débiles, se la da a los otros guionistas, va llamando al director, va llamando al protagonista, que desde siempre se sabía que iba a ser Bogart, ellos ya lo tenían bien en claro. En el caso de Bergman, que es la película que realmente la convierte en una estrella, está más allá del éxito que habían tenido las anteriores, pero la que la convierte en un es esta, y que aparte, por ejemplo, en el caso de Ingrid Bergman, él hizo la negociación con Selznick, con David Selznick, que la tenía contratada ella para que se la dé se la alquile, porque se la alquilaban, se la alquile a Warner para tal película por determinado periodo de tiempo. Totalmente. Entonces, todo el proceso estaba en los hombros del productor, que aparte tenía 3 o 4 películas al mismo tiempo. Claro. Era la época en que la maquinaria no paraba, digamos, ¿no? Totalmente. Pero con muchísimo talento dando vueltas, digamos. Sí, tenían un ojo que más de un crítico de cine le gustaría tener. Sí, totalmente. No vamos a entrar en ese terreno, pero sí seguro. Y aparte una manera de diseccionar la película que agarraban un escritor de noir, pongámosle, y ¿querés escribir para cine? Vení. Agarraban un escritor de dramas rural, vení, ¿querés? O periodistas con muchísimo potencial de escritura, métete. Y aparte, así, por ejemplo, como en esta película que decían, bueno, tiene el guión, está muy bien, los hermanos Epstein le dieron forma, le dieron muchos de los one-liners lo tienen los hermanos Epstein, pero están también, le falta algo de una historia de amor. Le falta una historia de amor y bueno, se lo da a otro guionista, o falta el background del personaje de Bogart, que en la obra de teatro no está prácticamente, es un background muy, muy llano. Y se lo dan a Howard Koch, que le da un background totalmente político. Totalmente político. Y falta un poco de la relación sentimental, ahondar en la relación sentimental entre ellos. Bueno, se lo da Casey Robinson, que no está en títulos, pero es el otro guionista sigue aceptado. Es como, y todo vuelve a él, todo a Wallis, y Wallis va devolviendo, haciendo evoluciones. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible.